Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alfredo Alonso Guzmán. Este trabajo va por parte del proyecto final, que es un diseño y cálculo de redes de alcantarillado de la materia de obras de urbanización en el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Sin más previsto, damos comienzo. Bueno compañeros, tenemos a continuación un ejemplo de una red de alcantarillado. No hay que olvidar que estos diseños se hacen con líneas y no polilíneas. Asimismo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra red de alcantarillado. Para esto nos vamos a módulos, redes de alcantarillado, circuitos y en reconocer. Una vez que nos cargue, le seleccionamos toda nuestra red de alcantarillado y presionamos Enter. Lo que nos da es que nos arroja un cuadro de diálogo, el cual tiene características, por ejemplo, los coeficientes de rugosidad, los diámetros, la tolerancia a detectar intersecciones. Y si no tenemos nada más que modificar, le damos continuar. Como sabemos, por norma, cada pozo no debe que estar más de una distancia de 110 metros. Por ello ubicamos unos pozos. Estos nos vamos en Civil CAC, en utilerías, en redes de alcantarillado, en pozos de visita, en insertar pozo. Seleccionamos las tuberías de las que vamos a insertar nuestros pozos. Y una vez insertados, ya tenemos toda nuestra red de alcantarillado ya modificada, por lo cual proponemos a proceder a enumerar cada pozo. Para esto nos vamos nuevamente en redes de alcantarillado, en pozos de visita, enumerar, y procedemos a escoger el pozo inicial y asimismo procedemos a darle enter en cuestión para el tamaño. Ahí viene, y el Civil CAC por sí solo nos maneja un tipo de numeración, pero si tenemos un diseño o si nuestro diseño va diferente o algo así acorde al trabajo, al proyecto, esto se puede modificar ahí mismo en pozos de visita y en editar número, y ya procedemos a editar todos los números hasta que nos quede nuestra enumeración correspondiente.
Una vez terminado de escoger de enumerar nuestros pozos de visita, podemos proceder a colocar las cotas, es decir, la elevación en cada tramo. Bueno, en este caso se hace así, pero en cuestiones si se cuenta con una carta topográfica, esto ya depende de ella. En este caso comenzamos con una elevación de 300 metros y su desnivel fue bajando cada 10 metros y se va enumerando cada pozo por sí solo. Para esto se va en el comando de Civil CAC, en redes de alcantarillado, en indicar rasante, y comenzamos con el pozo inicial, el pozo 1, y nos vamos prosiguiendo con los demás pozos hasta acabar. Prosiguiendo con nuestro diseño y cálculo, el siguiente paso a continuar sería indicar, por ejemplo, el flujo o el sentido del flujo, o en este caso podremos empezar con las cabezas de terjea. Hay que reconocer que las cabezas de tarjeta las colocamos esto dependiendo de una norma. La norma del manual de construcción de 2017, de manual de alcantarillado. Y en este caso comenzamos dando clic
en módulos, en redes de alcantarillado, en tuberías, en indicar, y nos vamos de sentido de flujo. Como podemos observar, nuestro flujo a veces puede cambiar. Para esto tenemos las opciones de invertir flujo, mostrar flechas, dibujar flechas o la opción de salir. En este caso, si nuestro sentido de flujo va en sentido contrario al que está diseñado, basta con solo darle en la opción y se selecciona la tubería en donde se va a cambiar el flujo y nos cambia el sentido, y así proseguimos hasta corregir toda nuestra tubería. Hay que entender que después de corregir todo nuestro proyecto, lo que podemos hacer es ahorita ya generar los cálculos. Para esto nos vamos a CivilCAD, en redes de alcantarillado, en circuitos y en generar tabla de cálculo. Una vez después de que seleccione este comando, nos saldrá un cuadro de diálogo en donde vienen, por ejemplo, los datos generales, parámetros, coeficientes de opciones y distribución de población. Bueno, en este caso, para el proyecto a tratar, como hay que asemejarse a la vida real, colocamos la población de una población. Por ejemplo, en este caso seleccionamos Quijotepec, Oaxaca. El nombre del autor, nada más ponemos nuestras iniciales. Para este proyecto se determinó que se va a poner una población de 2000 habitantes con una dotación de 400 litros al día. Y por ejemplo se cambian los factores de velocidad mínima a 0.3 y a 5 la máxima. Esto tomando en cuenta que se está trabajando con un proyecto de tubería de PVC. Nuestras pendientes las colocamos a 2, y si por ejemplo tenemos muchas opciones en coeficientes y opciones, podemos darle que nuestra dotación sea del 75%, y sin más preámbulos le damos a aceptar y aceptar, y ya nada más esperamos a que nos genere nuestra tabla de cálculo. Una vez que nos genera nuestra tabla de cálculo, podemos observar que nuestras redes cambian. Por ejemplo, ahorita ya nos trae el sentido del flujo, por ejemplo, la altura de nuestro zanja, o por ejemplo las cotas y las cotas que se indican a partir de las plantillas. Asimismo podemos encontrar en las flechas la longitud, las pendientes y el diámetro. En esta ecuación podemos utilizar diámetros comerciales también, y ya para esto podemos modificar ya sea un tramo de la tubería o toda la tubería. Bueno, esto depende. Lo que queda por proseguir sería colocar, por ejemplo, los detalles sanitarios. Estos, por ejemplo, nos indican cómo está conformado nuestro pozo de visita, nuestro pozo con cabeza de tarjea. Para esto lo hacemos de la siguiente manera.
Como les comenté, después de comenzar y tener nuestro cálculo, lo que podemos proseguir son los detalles sanitarios. Los detalles sanitarios, para hacerlo, nos vamos en CivilCAD, en módulos, en redes de alcantarillado y en detalles sanitarios, lo cual nos dará un cuadro de diálogo donde se comentan todos los detalles sanitarios, es decir, desde el tipo de tubería, la cuadro simbología, los pozos, las especificaciones de los pozos. También, al seleccionar cada bloque de nuestros detalles sanitarios, hay que verificar que esos estén acordes a la norma que se está siguiendo. Por ello es necesario revisar, y una vez que escojamos nuestros detalles que queremos mostrar, proseguimos a colocarlos. Para esto tiene, por ejemplo, sus factores de escala y, por ejemplo, si podemos rotarlos o no. Y una vez que los colocamos, debemos que verificar si van acordes a nuestras normas. Otro ejemplo, podemos colocar, por ejemplo, las zanjas, las especificaciones de las zanjas. Para esto, igual de la misma manera, seleccionamos CivilCAD en módulos, en redes de alcantarillado y en detalles sanitarios, lo cual seleccionamos el bloque de zanjas y plantillas. Por ejemplo, nos tendrá una tabla de las diferentes combinaciones de diámetros que tenemos para escoger nuestras plantillas y zanjas, en el cual nos dará un cuadro. Podemos entender que hay que revisar esto para que vaya conforme a las normas. Asimismo, como les comenté, podemos insertar la simbología de cada tramo, esto para indicar cómo va ubicada nuestros detalles en cada tubería. Y lo hacemos de la misma forma. Una vez que cargue, tenemos las cabezas de atarjea, tenemos, por ejemplo, su simbología, cómo vienen las cabezas de atarjea, el pozo de visita común, cómo lo identificamos, la caída dosada a pozo de visita, la caída libre a pozo de visita. Y también tenemos en esta parte que les indiqué, por ejemplo, la longitud, que esta está expresada en metros, la pendiente en milésimos y el diámetro, esto va colocado en centímetros. Asimismo, tenemos la elevación del terreno y la elevación de la plantilla, y asimismo la profundidad de la plantilla, la cual esa se enumera de la siguiente manera. También tenemos el número de pozo de visita. En fin, esto nos ayuda, por ejemplo, a resolver las dudas que tengamos si no tenemos un valor que no lo hayamos podido identificar. Por otra parte, una vez que cargue todo esto, CivilCAD nos arrojará una tabla de cálculo, la cual contendrá las diferentes, por ejemplo, todo el cálculo que hizo. Y en este caso podemos revisar que si nuestra tabla de cálculo indica números rojos, es decir, estos números no satisfacen nuestras tuberías, hay que volver a rediseñar, ya sea en el tramo que nada más, por ejemplo, que nada más nos dio un número en rojo, se puede modificar, pero depende de mucho de nuestro criterio. Hay que estar resolviendo y diseñando. Y si ya no tenemos más preámbulos, podemos decir que nuestro proyecto está bien y prosigue a la siguiente etapa. Y bueno, después de terminar todo esto, podemos terminar en que se hizo todo el cálculo y diseño de nuestra red de alcantarillado. Y sin más preámbulos, esto sería todo y muchas gracias.